6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en El Toro Televisión. Hoy estamos pendientes de 3 puntos en la geografía española. En primer lugar, Valencia, donde han tenido que cerrar la consejería porque ha habido un positivo entre los que allí trabajan. En segundo lugar, la comarca del Segrià, en Cataluña, en la zona de Lérida contigua a Huesca, donde en una semana han visto que los contagios se han doblado y bueno, pues hay una preocupación obvia y evidente. Las autoridades de salud catalanas hablan de transmisión comunitaria. Vamos a ir viendo a ver qué pasa con esos datos que vienen nada halagüeños de Cataluña. Y el tercer punto es Galicia. Como saben, en Lugo hay una comarca también, Amariñas, que está confinada porque ha habido un rebrote, porque hay casos, etcétera, etcétera. Y también saben que el día 12 los gallegos están llamados a las urnas. Así es que cabe la posibilidad, solo es una posibilidad, de que esas elecciones tengan que ser suspendidas o al menos parcialmente suspendidas. No lo sabemos, pero es evidente que el confinamiento no ayuda a la participación. Y en ello andamos viendo a ver qué conclusiones se pueden extraer de todo ello. Y luego tenemos una cita, ustedes y yo, a las 8 en punto, asistiremos juntos y desde aquí a esa misa funeral convocada por la Conferencia Episcopal, que va a tener lugar en memoria de las víctimas del COVID, 44.000 o más. Ya saben que en ese funeral no va a estar Pedro Sánchez, ya saben que en ese funeral no está Pablo Iglesias o no tienen previsto asistir, que representando al Gobierno irá Carmen Calvo y bueno, pues se lo iremos contando a medida que se produzcan los acontecimientos. Lo primero que quiero mostrarles es un trabajo en el que se resumen los ya 11,5 millones de casos de COVID que hay en el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus ha causado 182.000 nuevos casos en todo el mundo y avanza ya hacia los 11,5 millones de positivos, con India ya como el tercer país del mundo más afectado después de superar este lunes a Rusia en número de casos y quedarse solo por detrás de Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos, que acumula casi 2,9 millones de casos, es también el país que encabeza la lista de fallecimientos con unos 130.000 según los datos de la Universidad Johns Hopkins, actualizados a primera hora de este lunes. Brasil, con 1,6 millones de positivos y más de 64.800 víctimas mortales, figura en cambio como el país con más pacientes recuperados y supera ya el millón, una sexta parte de los de todo el mundo. Estados Unidos acumula por su parte más de 900.000 pacientes dados de alta. India, que se acerca a los 700.000 contagios y a los 19.700 fallecidos, ha superado este lunes a Rusia, que ronda los 689.000 casos y los 10.100 decesos desde el inicio de la pandemia. Reino Unido, por su parte, ha registrado por ahora unos 287.000 casos de COVID-19, una enfermedad a la que se le atribuyen más de 44.300 víctimas mortales en territorio británico. Italia, epicentro del brote tras su salto a Europa desde China, figura en 10ª posición de la lista de la Universidad Johns Hopkins con más de 241.000 contagios y unas 34.800 muertes. Pues así es como va el coronavirus en el mundo y ahora vamos a España porque quiero que vean imágenes del Segrià. El Segrià es pues una comarca con aproximadamente unos 200.000 moradores y ahí es donde se desarrolla un brote que no ha llegado a su cenit. Cada día son más los contagiados. Han doblado ya los que se producían al principio de esta semana cuando se empezaron a establecer ciertas normas que al final condujeron al confinamiento de esta comarca. Bueno, este es uno de los asuntos, digamos, de actualidad que más preocupan en nuestro país y hoy, ahora lo van a ver también, se ha mostrado el resultado de aquel informe de seroprevalencia del cual llevamos 3 fases, esta es la última. Ya tenemos unos resultados que los científicos consideran concluyentes, de hecho los han publicado en la revista Lancet y esos estudios hablan de que solo un 5% de los que contraen el coronavirus tienen anticuerpos, así es que es un porcentaje muy bajo. En la última de las pruebas, la tercera, la que han presentado hoy, el porcentaje es del 5,2%. De media se quedaría pues en el 5,1, escasísimo, porque los otros 2 datos previos son el 5%. Bueno, este es un asunto en el que vamos a insistir a lo largo del programa porque hay muchas preguntas. ¿Por qué es tan bajo el estudio de seroprevalencia? ¿Por qué hay tan poca población
que tiene anticuerpos. ¿Por qué? Hay muchos porqués. ¿Por qué hay mucha gente que contrae el coronavirus y, sin embargo, no tiene anticuerpos? Eso es un porcentaje importante de los que han pasado por la enfermedad en España. Bien, la conclusión de este estudio de seroprevalencia la expone la directora del Centro Nacional de Epidemiología, que se llama Marina Pollán. En la tercera ronda hemos encontrado una prevalencia global muy similar a la de la ronda 2, bueno, exactamente la misma para ser exactos, de 5,2% de personas en España, en el global de España, tienen anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y la distribución geográfica pues no ha cambiado. No hemos encontrado diferencias por sexo y las diferencias que habíamos comentado en rondas anteriores respecto a la edad parecen atenuarse en la última ronda. Hemos encontrado, que ya lo habíamos comunicado, que la prevalencia de anticuerpos, el porcentaje de participantes que tienen anticuerpos es mayor en aquellas personas que han referido tener síntomas y es particularmente importante en aquellas personas que han referido tener una pérdida súbita del olfato, del gusto, que se está demostrando en la literatura científica que es bastante específico, no es único, pero es bastante específico de esta enfermedad. Volveremos indirectamente a este estudio de seroprevalencia. Antes vamos a hacer un repaso de cómo van los rebrotes y cómo van las fases. Los rebrotes protagonistas de este primer lunes de julio. El Ministerio de Sanidad asegura que en España hay en torno a 60 focos de contagio sin cerrar en 15 comunidades autónomas, ahí lo ven, de los cuales una decena preocupan al departamento que dirige Salvador Illa. Este fin de semana se han decretado los dos primeros confinamientos masivos en dos áreas donde casi 300.000 personas viven cercadas. Uno en la comarca del Segrià, en Lleida, y en Amariña, Lugo. La Generalitat decidía el sábado poner en cuarentena durante 15 días a la comarca tras el rebrote y la Xunta de Galicia también toma decisiones, les confina durante 5 días. Ambas decisiones tomadas por los gobiernos regionales están respaldadas por el auto de un juez de guardia y es que ahora son las comunidades autónomas las que deben gestionar, decidir y resolver los baches que van apareciendo junto con el Ministerio de Sanidad para controlar la epidemia. Pero ¿cuál es el número mínimo de casos para decidir un confinamiento o para acotar una zona? Todo depende de lo que los expertos en salud pública consideren necesario. Dependerá de la zona, sus movimientos y la velocidad de propagación. Madrid, por ejemplo, informó el viernes de su primer brote y solo comunicó que se produjo en una empresa, pero no dónde o qué tipo de compañía. 5 afectados con edades entre 18 y 54 años. En 4 comarcas de Huesca se ha optado por un retroceso de fase y es que el fin de semana nos ha dejado un panorama bastante alarmante, donde tan solo Asturias y La Rioja quedan libres de repuntes. Hay un primer rebrote en Cantabria, el País Vasco registra también 2 focos en Bilbao y Vitoria, Navarra tiene 21 casos nuevos, Valladolid los tiene en un hospital y en Fuerteventura 70 inmigrantes en cuarentena tras llegar en patera con varios positivos. Visto lo visto, los técnicos no descartan un confinamiento general de la población, como el que aprobó el Consejo de Ministros el 14 de marzo, si todo lleva este curso. Bueno, ya saben que son un problema los contagios en zonas agrícolas, en zonas fruteras, en zonas con enorme valor agrodependientes, podríamos llamar, zonas cuya economía, pues Lérida, Huesca, en algunos momentos también lo hemos visto en la zona de Murcia y en el Levante. La cuestión es que los contagios o vienen de fiestas indebidas, o vienen de mataderos cárnicos, o vienen de industrias de la agricultura o derivadas. La cuestión es que no hay demasiados contagios en las playas, aunque las imprudencias en las playas han llevado a tener que cerrarlas. Han sido pues 4 o 5 las que han tenido que cerrar. Ahora van a ver imágenes de la playa más famosa de los entornos de Sanxenxo, en Galicia, literalmente abarrotadas de público. Y ese que se temía iba a ser el gran problema, pues de momento, por las medidas tomadas, por los cierres de las playas, pero claro, está empezando el verano. Y este puede ser un asunto importante a futuros porque evidentemente pues, la concentración humana favorece eso que en Cataluña han empezado a definir como transmisión comunitaria. Bueno, iremos viendo. Vamos a abrir la página política, aunque luego haremos una marcha atrás para comentar esos
esas nuevas informaciones en el terreno sanitario, pero en política quizás lo más importante del día tenga que ver con unas declaraciones de Iglesias que les van a orientar a ustedes mucho a propósito de cuál es la tostada que se llevan entre manos si es que los datos de las elecciones el día 12 lo permiten. Iglesias habla del País Vasco y de cómo su partido, Unidas Podemos, es el único que puede articular un pacto entre el PSOE, ellos y Bildu, que pudiera arrebatar el control de la autonomía al Partido Nacionalista Vasco. Vamos a escuchar a Iglesias. Y yo sé que es muy difícil para los dirigentes políticos del Partido Socialista de Euskadi y para los dirigentes políticos de H. Bildu ponerse de acuerdo para gobernar. Pero todo el mundo tiene claro en Euskadi, todo el mundo, independientemente de lo que vote, que si hay una fuerza política que tiene alguna posibilidad de sentar en la misma mesa al Partido Socialista y H. Bildu y trabajar para que haya un acuerdo, no en función de los intereses de partido, sino en función de los intereses de la patria, en función de los intereses de Euskadi, en función de los intereses de los vascos y de las vascas y del pueblo trabajador vasco, es Elkarrekin Podemos, y eso lo sabe todo el mundo en Euskadi. Y ustedes se preguntarán, pero esto es imposible si el Partido Socialista de Euskadi ya nos había dicho que con Bildu no iba ni a recoger setas. No, eso, un partido con credibilidad, pues hay que tomarlo en serio, un partido que no la tiene o que la ha perdido, como es el caso de los socialistas y en especial los vascos, que han tenido enormes concomitancias con el mundo proetarra. Las han tenido desde que su propio presidente es el que negoció aspectos sine qua non de lo que ha llevado a la política a las fuerzas políticas que ahora siguen defendiendo los intereses etarras. Lo dijo Idoia Mendia y se lo contamos aquí el pasado viernes. Jamás, jamás, jamás. Pero claro, lo dice una dirigente de un partido, del partido de Jesús Eguiguren, por ejemplo, se acordarán, ¿verdad? Así es que no es de fiar. Pero, por si acaso, conviene recordarlo. Jamás, jamás, jamás. En Euskadi, lamentablemente, todavía, aunque parezca increíble a día de hoy, y tras casi 10 años del cese definitivo de la violencia terrorista de ETA, hay un partido político en el Parlamento Vasco que aún no condena el terrorismo de ETA. Por lo tanto, es especialmente importante en Euskadi el suelo ético a la hora de construir el futuro de Euskadi. Y si hay una constante en esas elecciones, tanto en Galicia como sobre todo en el País Vasco, es la violencia, las reacciones contra la campaña que allí realiza el partido de Santiago Abascal, Vox. Hoy se quejaba de ello Jorge Buxaré. Después de una semana de proceso electoral podemos llegar a una conclusión, y es que las elecciones en el País Vasco y en Galicia no se están celebrando en condiciones de libertad, en condiciones de paz. No hay elecciones libres en el País Vasco y en Galicia. En nombre de Vox acuso de instigar al Partido Socialista y al Partido Podemos, de instigar los actos de violencia y de acoso contra nuestros candidatos, contra nuestros simpatizantes, afiliados y en general contra todos los gallegos y vascos que han querido acercarse a los actos electorales de Vox hasta esta misma fecha. Bueno, y hoy se celebra el 40 aniversario del Alto Tribunal, del Tribunal Constitucional Español. Bueno, pues ha habido un acto un tanto desleído de homenaje al papel que ha desempeñado el Tribunal Constitucional, criticado por muchos, fundamentalmente por su lentitud y por mantener recursos ahí dormidos. Es el caso, por ejemplo, del recurso presentado por el PP contra la ley del aborto, que ahí sigue y lleva no sé cuántos los años. Hoy el momento de las celebraciones del Tribunal Constitucional, supongo que ha sido también un momento en el que recordar que estamos pendientes de decisiones de cosas que ya han pasado. Por ejemplo, el estado de alarma. El Tribunal Constitucional no ha tenido a bien producirse sobre algo que ha marcado la vida de los españoles, y los españoles se preguntan a ver en qué demonios están pensando en el Tribunal Constitucional. En fin, y quiero también mostrarles algo que publica hoy la prensa como el modelo, la estructura que había diseñado o que habían diseñado para don Juan Carlos I, el rey emérito, en lo que toca esconder comisiones procedentes de negociaciones económicas
que el anterior jefe del Estado había protagonizado, como es un ejemplo de ello, ya saben, es el tren Medina a la Meca en Arabia Saudí, que generó una serie de comisiones que se ingresaron en cuentas en Suiza, que tenía un primo del monarca y de las cuales pues parece que también se benefició Corina, la amiga muy especial del rey emérito. Bueno, establecido un territorio de la mesa de trabajo de este programa, volvemos atrás para preguntarle a don Antonio Alarcó, senador, cirujano, enseñante de la medicina y miembro de la Comisión de Salud del Senado español, pues a ver si nos puede orientar sobre algunas cosas que quizás algunos están vendiendo como lo muy importante y a lo mejor no lo son tantos. Don Antonio Alarcón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Me alegro de saludarte. Igualmente. Gracias por llamar. Igualmente. Mire, lo primero que le quiero preguntar es que parece que echamos un poquito un paso atrás y volvemos a hablar de posibles transmisiones aéreas del virus. ¿Usted qué cree de eso? Bueno, es verdad que como nosotros en tu televisión hemos tocado hace 3 meses, yo creo que no ha quedado un tema que no hayamos tocado y discutido y hablado. Es verdad que también ya lo comentamos. En un momento determinado ha habido algún científico que había dicho que era por vía aérea, la OMS lo negó. Bueno, yo creo que es una combinación. Es evidente que nos ponemos mascarilla, no porque por el aire, nos ponemos mascarilla para que no salgan con el aire partículas virales. Y es evidente que las partículas virales salen con la saliva. Eso está súper demostrado. Lo que se sabe es que esas partículas virales tienen que caer en una persona, en un vector, que somos las personas, y esa, una vez caída en la mano, en las manos, en la cara, etcétera, es cuando podía penetrar y no simplemente por el aire. Y eso es así, sigue siendo válido. Con lo cual, yo creo que hay un poquito de las dos cosas, ¿sabes? Necesitamos que haya aire, gotitas de Früher en el aire para que se puedan contaminar las personas, y esas personas se contaminan las manos, la piel, y cuando se la pasa por la cara, etcétera, etcétera, se pueden contaminar. Con lo cual, no es totalmente incierto lo anterior, ni tampoco es totalmente cierto que solamente por el aire. Bueno, o sea que... No el aire solo, claro, sino claro. Necesita que caiga en un vector que somos las personas. Sí, pero seguimos en un ambiente un poco controlado por la neblina. El ambiente científico no ofrece demasiadas claridades objetivas. Por ejemplo, ahora se habla en Cataluña de que lo ocurrido en esta zona de Lérida, el Segrià, podría tener que ver con una transmisión comunitaria. Cuando se nos dice eso, ¿qué se nos quiere decir? Bueno, se nos quiere decir que es que el virus está en la comunidad, pero no ha ocurrido. No. El primer punto, antes de olvidarme, Javier, efectivamente el mundo científico en general y el mundo pseudocientífico en particular, con esta pandemia se ha creado lo que se llama la linfodemia, que es una utilización descarada de la información masiva, generalmente falsa. Y el mundo científico tiene un tiempo determinado. El tiempo científico, el tiempo periodístico y el tiempo médico puro son 3 tiempos distintos, y no digamos el jurídico. Y cuando lo intentamos unir sin querer, ocurre lo que ocurre, que hay muchos puntos no concretados porque son tiempos distintos. Es verdad también que este coronavirus ha obligado a hacer muchas investigaciones, muchos estudios epidemiológicos a los científicos de una forma un poco rápido, producto de la gravedad que están teniendo en el número de lo que es la trazabilidad. Y con respecto a la pregunta concreta de qué está ocurriendo con esto en la comunitaria, pues muy sencillo. ¿Qué ha ocurrido en Lérida? Pues ha ocurrido en Lérida algo tan obvio como hemos dicho también en tu programa también. No tiene sentido que se vengan emigrantes de fuera sin un PCR. No tiene ningún sentido. Ninguno. Ni los duraznos, ni los albaricoques, ni la uva, ni la pera, ni las cerezas. Hay que obligatoriamente, viniendo de fuera, viniendo de dentro también, pero viniendo de fuera, que lo hay. ¿Qué ha ocurrido allí? Pues allí, entre eso, un matadero, etcétera, pues lo que ha ocurrido es que hay una transmisión masiva dentro de una comunidad concreta, que es lo que se ha aislado. Pero puede ser el punto primero para que se descontrole en el resto del país. Y evidentemente hay que estar hondamente preocupado. Bueno, claro, a la vista de que los mataderos, las industrias hortofrutícolas y su relación, al parecer, con la inmigración,
pueden ser la causa de algunos o de bastantes de estos rebrotes. En el caso de la inmigración hay que añadir las aventuras personales, el caso del que llega en patera pero se traslada a Navalmoral de la Mata, o el otro que están buscando, que llegó también en patera a Almería y se fue hacia Algeciras. Bueno, pues esos casos, saquemos conclusiones. Es muy importante hacer test PCR masivos para saber por dónde va la población, y en particular a todos esos que llegan, sea en pateras o sea por aeropuertos, ¿no? Sin duda. Vamos a ver, lo que no ha discutido ningún científico, ningún trabajo científico medianamente serio, es que la única forma de luchar de verdad contra esto, contra el coronavirus, es test y test. Aparte de mascarilla, distanciamiento social, lavado concreto y higiene, ¿de acuerdo? Pero los test masivos que han fallado en esta casa, en este país, y además hoy, que nos han dado los resultados de la segunda fase. Y no sé si la segunda o la tercera. Ahora le iba a preguntar sobre ello. Bueno, pues esto igual. ¿Qué ha ocurrido con los inmigrantes? Primero los ilegales, que con las calmas de verano, el mar, etcétera, por ejemplo a Canarias, y también a una parte de la península, en Granada, etcétera, han venido muchos en donde no han tenido ninguna posibilidad de estar en los famosos CIRE, porque estaban medio desmantelados con el tema de la pandemia, y los identificaban y a la calle, y no se pedían test a todos, cosa que solicitamos nosotros en el Senado en una pregunta al gobierno, y es que si usted no pide test, ¿de qué está hablando? Están traduciendo de sitios claros que tienen coronavirus positivo. Y los mataderos, etcétera, hay dos cosas. Una, condición de frío, de humedad, y un hacinamiento claro en el trabajo, en donde el distanciamiento, etcétera, y después en los barracones donde se queda, etcétera, etcétera, ahí no hay ni distanciamiento, ni hay mascarilla, ni hay nada, con lo cual la posibilidad de mantener esa infección comunitaria es importante. Y eso es lo que ha ocurrido claramente. Hay que hacer test y hay que hacer test. Vamos entonces con el estudio de seroprevalencia. Esta era la tercera y última oleada. Han publicado ya los resultados en la revista Lancet, que es como una especie de Biblia de lo científico, y nos quedamos con un 5, apenas 5 y algo, y unas pequeñas décimas de población que después de padecer el COVID tiene antivirus. Eso es muy poco. Se habla de que, hombre, lo lógico sería que la población, el porcentaje de población con anticuerpos fuera mucho mayor. Y se habla de otra cifra, se habla de que algunos, un 14%, que han sufrido el contagio por el virus, no generan anticuerpos. Es verdad. Y después, y unimos con lo que me decías anteriormente, lo que se llama la inmunidad comunitaria es clave, que o está por encima del 40%, o sea que hay anticuerpos de la población ante el coronavirus, o no tiene como tal efectividad. Pues claro, ¿qué ha ocurrido? Porque tiene muy poco. Dice la tercera fase que hay muy poco anticuerpos, pero ha ocurrido dos cosas. Una, y también lo dijimos en tu programa, que yo recuerdo hace casi 2 meses, no solamente hay inmunidad sanguínea, hay inmunidad celular, los famosos linfocitos T y B. Y es evidente que la población española, que ha tenido y tiene defensas ante el coronavirus celulares, que son permanentes, linfocitos T y linfocitos B. Y eso no se ha tenido en cuenta muchas veces, y por cierto se ha estudiado poco, y es evidente que lo hay. Y esa defensa es duradera. También es verdad que hay algún trabajo, por cierto, reciente, en que ha dicho, y este trabajo último que ha presentado el gobierno español, quiere demostrar también que a las personas que eran positivas, que tenían anticuerpos, inmunoglobulinas de forma clara, las han perdido. La han perdido la parte sanguínea. Bueno, es un dato también que hay que tener muy, muy en cuenta. Pero lo que sí se tenía clarísimamente en cuenta, y como has tocado la revista Lancet, en la cual creo muchísimo, porque es una gran revista con referees muy importantes y con un nivel de impacto científico muy alto, el director, Richard Horton, que es toda una autoridad dentro del mundo científico médico por dirigir una de las revistas más importantes, sí que dijo una cosa muy clara, que en tu programa, yo digo nuestro programa porque me siento como en casa, hace mucho tiempo dijimos, y lo dijimos, si hubiera habido aislamiento correcto, se hubieran evitado muchísimos fallecimientos. Y eso lo dice el Lancet, lo dice el director. Es absolutamente un dato científico. Y la carga vírica que hubo en España, por mucho que lo intenten disfrazar con camisetas, por mucho que lo quieran hacer con entrevistas en moto, etcétera, etcétera, eso es una realidad científica, y que si se hubiera ido al aislamiento correcto,
a finales de febrero, y nosotros hablamos en principio de febrero después de venir de Ginebra. Eso es lo que había que hacer y no se hizo. Y eso también lo dice el Lancet. Sí, sí. Bueno, pues doctor Alarcón, muchísimas gracias, le deseo una feliz tarde y seguimos en contacto porque las dudas van a ir asaltándonos, yo creo que durante bastante tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. A ti, Javier. Gracias. Bueno, ya saben que seguimos con lo de Lérida, con lo del Segrià, que seguimos con lo de Amariña, donde hay aproximadamente unos 109 contagiados. En Andalucía hay 13 brotes y hay también, porque su preocupación tendrán en ese lugar, en Albacete. En Albacete hay un edificio completamente confinado porque ahí se han dado algunos contagios y desde luego pues la gente está preocupada. Y seguramente el ángulo que nos queda por ver más interesante de lo que es el mundo de la política, hemos visto cómo está el ambiente embarullado preelectoral, tal vez tengan que aplazar las elecciones en parte de Galicia, veremos a ver cómo evoluciona esto en los días que quedan hasta el domingo electoral, es el asunto del móvil de la secretaria, ahora ya dice Iglesias que era su secretaria en el Parlamento Europeo, Dina Busselham. Sobre eso, ¿qué novedades tenemos? Bueno, pues tenemos algunas novedades para que ustedes cierren una composición del lugar del cachondeíto que se ha llevado Podemos con la justicia y con los españoles. En momentos electorales clave, porque ahí estuvo el primer momento eludido donde se contó esto del robo del móvil de la chica esta, Dina Busselham, es el momento en que por primera vez Iglesias le ofrece una coalición gubernamental a Pedro Sánchez. El segundo momento coincide con unas elecciones generales y el tercer momento coincide con la nueva oferta, esta vez aceptada por Sánchez, de gobernar en junto. Bueno, pues novedades sobre el caso Dina. El robo. El robo ya saben que se atribuye que fue un robo en un centro comercial, que ella denunció. Ella tenía un móvil Sony Xperia, que es donde están todos esos contenidos, que empezó a publicar OK Diario, La azotaría hasta sangrar, dirigido a Mariló Montero, y algunas otras cosas. Una jota muy soez, interpretada por este argentino llamado Echenique, que vive en Zaragoza y ha cogido algo del ambiente de la jota, en fin, todas esas cosas. Pues ahora resulta que no se robó un móvil, sino que se robaron dos, el de Dina Busselham y el de su novio. El del novio que iba con ella y que mira tú por dónde, ambos dos perdieron o le robaron el móvil en algo que en Podemos creen fue una operación de las cloacas del Estado, que alguien hizo que alguien robara esos móviles con el ánimo de vaciarlos porque temían o sospechaban que ahí iba a haber material con el que atacar a Podemos. Podemos, sin embargo, nos engañó a todos, nos dijo que esto era un robo y sabemos por el abogado de Unidas Podemos, que fue separado de su cargo pues hace 2 meses y medio, sabemos que los líderes de Podemos conocían perfectamente que no era un robo lo que hacía llegar esas informaciones a los medios digitales. No. Lo que eran, como dicen ellos, fuego amigo, en referencia a filtraciones que alguien hace pues para perjudicar a Iglesias y a su partido por algo. Tanto es así que empieza a construirse, aunque sea en la hipótesis o en el aire, la idea de que ante esas filtraciones, y dado que Antonio Asensio Mosbach le había entregado la tarjeta y un mecanismo para que pudiera leerla un lector de tarjetas al señor Iglesias, hombre, pues la cuestión es que, sabido esto, sabido que no era un robo, a lo mejor alguien le dijo a la señorita Busselham, oye, que no siga nadie con esto, o de lo contrario, tenemos el material, y es un material que a ti te puede resultar muy gravoso que la gente conozca, ¿no? Eso podría explicar, no se me ocurren muchas otras explicaciones, que tardasen cerca de un año en darle la tarjeta a la propietaria legal, Dina Busselham. Y durante ese tiempo, ¿quién tuvo la tarjeta? Iglesias. A él se la dieron, él lo ha reconocido en los tribunales y ha reconocido que la mantuvo y que, bueno, pues
su ánimo dice que era el de proteger a una chica de 20 y pocos años. Lo de 20 y pocos lo pongan entre comillas porque es la expresión que él utilizó. Sin embargo, van apareciendo cosas como, por ejemplo, ¿por qué fueron Dina Busselham y su novio a una empresa en Inglaterra, concretamente en Gales, especializada en restaurar este tipo de tarjetas SIM, en volverlas a poner en marcha para que Iglesias sabía el contenido, porque cuando le entrega la tarjeta al presidente del Grupo Z, la puede ver. Pero, sin embargo, la tarjeta que entregan a Dina ya no se puede ver. Ha pasado, dice la policía científica, por un microondas. Para que vean ustedes cómo es el engaño y cómo van a salir parados, me temo, de todo esto los de Unidas Podemos. Hoy tenemos informaciones que hablan ya de que en un momento dado el juez intentó contactar con la empresa de Gales que se dedica a este tipo de restauraciones, seguramente para confirmar que le llegó la tarjeta semidestruida y que era imposible leerla y acceder a los archivos que contienen los vídeos, las fotos, los pantallazos y la información, que parece que es bastante sensible para los intereses de Dina Busselham y para los intereses de Iglesias. Hoy todo este embrollo, que no sabemos cómo va a acabar en los tribunales, todo este embrollo ha generado algunas declaraciones. La más importante de todas, las de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, al que llama colega a Iglesias. Sabe que cuando me han preguntado por esta cuestión nunca he dicho que, y además en esta y en otras muchas cuestiones, nunca he valorado procesos judiciales abiertos. A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Nunca he hecho valoración sobre ello y, por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del Gobierno, el vicepresidente Iglesias. Que hay que ver, ¿eh? Qué pulcro. Ahora sí que hacías declaraciones sobre Bárcenas, ¿eh? Y sobre el Partido Popular y sobre Rajoy y sobre lo que te daba la gana. Ahora él, si el asunto está judicializado, dice que no hace declaraciones. Hay que ver qué pulcro se ha vuelto. Pablo Casado, el líder del Partido Popular, también decía hoy que Iglesias no puede dar lecciones en ningún caso, en casi nada, pero desde luego tampoco en los asuntos de corrupción. Y ahora Pablo Iglesias yo creo que no está para dar muchas lecciones, porque tiene un caso de corrupción muy grave a sus espaldas, se está arremetiendo contra los periodistas y ya el colmo es que ahora intente tapar eso inventándose cuestiones en partidos que estamos unidos, no como el suyo, que es un reino de taifas. Yo estoy por las democracias en las que hay una oposición responsable, que tiende la mano, que intenta ayudar al gobierno, pero dice lo que se hace mal y la prensa lo mismo. Pero parece ser que Pablo Iglesias tiene un modelo que es más parecido a otros países bolivarianos o incluso a lo que se intentó también en Grecia, que salió muy mal, también en materia económica, a pesar de ser rescatado, que creo que es en lo que ahora anda el gobierno. Y el de Ciudadanos, el Mundo Val, dice que todo esto está lleno de pequeños asuntos turbios, oscuros, y que hay que investigarlo. Que parece que todo es muy turbio, que parece que todo es muy oscuro y que debería el señor Iglesias, sin necesidad de que nosotros le reclamáramos esta comparecencia, incluso por propia iniciativa, pedir esa comparecencia de propia iniciativa para explicar estos sucesos raros, oscuros, turbios, inexplicables. ¿Qué es lo que hace el señor Iglesias? Se defiende atacando a los jueces y a los medios de comunicación. Y esto es absolutamente intolerable porque tanto el Poder Judicial como los medios de comunicación son un pilar esencial de nuestra democracia. El Mundo es el manual del leninismo llevado al día de hoy. Jorge Buxadé, el portavoz de Vox, hablaba de la corrupción de Iglesias. Señor Iglesias, donde tiene que responder es ante un juzgado. Ya la semana pasada anunciábamos que habíamos presentado la correspondiente Fiscalía denuncia a la Fiscalía Anticorrupción y hoy les puedo también anunciar que Vox va a presentar escrito de personación en la causa que sigue el juez García Castellón como acusación al respecto de los graves delitos que parece ser, estamos conociendo, por información periodística. Con lo cual, el señor Iglesias lo que tiene que responder es de los eventuales delitos que él ha cometido y lo debe hacer ante un juez
y debe responder también de otras cuestiones ya de orden ideológico, como cuál es su opinión sobre la mujer y cómo debe tratar a la mujer, porque se dedica a dar lecciones a los hombres españoles de cómo tienen que tratar a sus mujeres y, sin embargo, él trata a todas las mujeres que giran a su alrededor con absoluto desprecio y posición de dominio. Bueno, como un buen macho alfa, ¿eh? En fin. Nos vamos a hacer una pausa de publicidad y abrimos la página de Economía enseguida. Me acompañan aquí, a mi derecha, don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Y a ver si tratamos de evitar que suban los impuestos, que va a ser el tema fundamental hoy. A ver si lo conseguimos. Don Miguel Ángel Cicuéndez, a mi izquierda, vicepresidente de ASEAFI y hombre fuerte de Consulae EAF. Muy buenas tardes. Buenas tardes y calurosas. Hacía 2 semanas que no le veía. Sí, bueno, es que estuve el otro día en una presentación de las FAN, ¿sabe? De los valores que tiran del Nasdaq. Usted no se pierde un sitio con croquetas desde hace mucho tiempo. No, fue totalmente digital. Vamos al lío. FEDEA, que es una organización bastante competente, ha tenido una ocurrencia. Se llama coronatributo. Ya le buscarán un nombre más corto si es que esto llega a implantarse. Va con cargo al IRPF, es un recargo, dicen que temporal. Yo tengo mucho miedo a los recargos que vienen como temporales porque al final se quedan siempre, destinado a reequilibrar las cuentas públicas. ¿Qué les parece? Pues a mí me parece muy negativo. Realmente la Fundación de Estudios de Economía Aplicada lo que hace es reproducir un modelo que se aplicó entre el año 2012 y el 2014, que era un recargo en el IRPF, que en concreto establecía 7 tramos desde el 0,7 al 7% y también en el caso del ahorro del 0 al 3%. A mí me parece una barbaridad. No estamos en un momento de subir impuestos, sino todo lo contrario. Es verdad que en ese mismo informe, y eso es lo que más ha salido en la prensa, el coronarecargo también habla de reformar la administración, de cuidar las cuentas públicas y de tratar de equilibrar el déficit público. Pero evidentemente no es el momento, ni mucho menos, para subir los impuestos, por una razón muy sencilla. Si tú en un momento de recesión como el que estamos viviendo subes los impuestos, lo que haces es contraer más la economía. Sí, pero al gobierno todo lo demás que implica reducir el gasto no les va a gustar. Sin embargo, sí les va a gustar. Hombre, esto del coronatributo no nos va a venir mal, ¿no? Sí, la verdad es que tiene un nombre así, puede parecer hasta simpático, pero no lo es, y yo coincido totalmente. Creo que tenemos que copiar de los países que están haciendo lo contrario. Por cierto, que hay una encuesta muy interesante de KPMG, que es una consultora, y de la COE. Según esta encuesta, el 65% de los españoles, a mí se me antoja un porcentaje bajo, están a favor de que se bajen los impuestos como método para reactivar la economía. Pues efectivamente, eso es lo que yo iba a decir y en lo que me apoyo y lo que creo que la mayoría de la gente, vamos, desde luego en el sector mío, que es el sector de los autónomos, es lo que vemos con más ímpetu y no vemos para nada bien esto del bueno, no sé, no me he quedado ahora con el nombre. Coronatributo, no, porque efectivamente de la otra parte del informe no van a hacer hincapié en él y solo van a ir a esta parte que les va a gustar más, como ustedes. Y solo lo piensa un 65% de los encuestados. Que en cualquier caso me parece poco. Efectivamente, porque probablemente el resto son receptores netos de transferencias y no financiadores. Esa puede ser la explicación. Pero hay que tener en cuenta que el día 26 de junio, es decir, hace unos días, la mayoría de los españoles, la media de los españoles, dejamos de trabajar para el Estado y empezamos a trabajar para nosotros. Y ayer, precisamente, los catalanes dejaron de trabajar para el Estado, de tal manera que, evidentemente, la presión fiscal en España es altísima y lo que hay que hacer es bajar los impuestos. En primer lugar, el IVA. Ya discutiremos si transitoriamente o no, pero hay que bajarlo ya, sobre todo para algunas actividades. No se puede subir el IRPF, sino más bien el contrario. Sociedades, y también hasta lo dice FEDEA, hay que igualarlo al entorno, porque que es mucho más bajo. ¿Por qué? Porque si no las empresas pierden competitividad y además se produce deslocalización. Y evidentemente en donaciones y en sucesiones lo que hay es que eliminar ese impuesto al igual que patrimonio. Que por cierto, habló usted de Cataluña, creo que han subido 8 veces lo que estaban cobrando por sucesiones y donaciones. Una barbaridad. Efectivamente. Bueno. Hoy sabemos algo que no conocíamos y es que, como en la Roma de los Césares, nuestro presidente del gobierno se levantó una mañana y dijo, venga, deprisa, hay que cerrar la economía. Esto no se contiene de otra forma, o no tengo yo otra idea mejor. Y en el Ministerio de Trabajo, donde pues alguien tendría que orientar las decisiones del presidente del gobierno, nadie hizo una evaluación previa del impacto económico que suponía ese cerrojazo en lo industrial. Y parece
parece de chiste, pero esto, por lo que cuentan algunos próximos al ministerio de Yolanda Díaz, fue literalmente así. No se evaluó el impacto económico del cerrojazo. Bueno, esto es ya una tradición prácticamente este gobierno, que casi ningún decreto, ley, etcétera, tiene memoria económica. Y eso es una barbaridad, porque hay que establecer de dónde proceden los fondos y cuánto va a costar. Por ejemplo, en la renta mínima, que no tiene memoria económica y, lógicamente, es un aumento del déficit estructural. Y en este caso se cometió una barbaridad que en directo criticamos también, porque recuerden que estas medidas entraron en vigor el 30 de marzo, aquel fin de semana baracalabrante, porque hubo que retrasar incluso algunas horas la entrada en vigor, porque se aprobó a las... me parece que eran las 23:40 de esa víspera, al día 30, para parar la actividad económica en un 60%. Eso fue una barbaridad espectacular, lo criticamos en su momento por varias razones. En primer lugar, porque cerrar la economía básicamente era la industria y la construcción, porque los servicios ya estaban detenidos previamente, invernados. Eso significaba detener la economía en un 60% del PIB, con un coste de unos 35.000 millones de euros al mes. En segundo lugar, significaba que se producían estrangulamientos en muchos procesos de abastecimiento que se necesitaba, porque entre otras cosas no utilizaron, como usted y yo comentamos, las tablas input-output para ver las implicaciones entre los diferentes sectores productivos. Y en tercer lugar, se produjo un problema con el sector exterior. Muchas empresas dejaron de exportar y perdieron cuota de mercado. Por tanto, me parece una irresponsabilidad enorme que explica por qué la economía española ha caído muchísimo más que la media del entorno durante el segundo trimestre, que va a caer del orden del 24-25%, y explica por qué la economía española está tardando mucho más en recuperarse. ¿Por qué? Porque esa deshibernación también se está haciendo irracionalmente. Bueno, ¿ustedes estarían de acuerdo en prorrogar los ERTEs para sectores como el del ocio o el del turismo durante el año 2021? Yo estaría de acuerdo, pero lo que yo veo negativo es el que ese tiempo, esa financiación, ese pago que, oye, la gente que no tiene otros ingresos, pues habrá que darlo, pues debería de venir suplido con formación, o sea, esto de recibir dinero y no hacer nada no me parece muy positivo. Pero para nadie, porque es que el no terminar, el dedicarse, o sea, digo obligatoriamente, porque no hay otra alternativa y sintiéndolo enormemente, pero vamos, yo sería proclive de que aquí hay que, oye, tú recibes algo, pero hay que hacer algo por la sociedad, de alguna manera, desde mi punto de vista. Hombre, evidentemente, y siempre lo hemos dicho, hay que dar respiración asistida a aquellos sectores que están teniendo graves problemas en la deshibernación. Y sin lugar a duda es el del turismo y del ocio. Y el ocio no solo vinculado al turismo, sino también cultural en general, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la demanda en este momento está bajo mínimos. Y lo que hay que tratar de evitar es que las empresas quiebran. Lo peor es que no abran. Por tanto, hay que eliminar esa restricción, y eso es fundamental, de que no se puede despedir durante este periodo, por lo menos hasta el 30 de septiembre. Y luego, por otro lado, yo sí que creo que turismo, que no termina de tirar por diferentes razones, no está empezando a funcionar, y ocio, de hecho este fin de semana en Madrid, en teoría, se ha permitido la apertura de locales de noche, etcétera, y la apertura al final ha sido absolutamente mínima. Bueno, pues para garantizar la supervivencia de esas empresas, yo creo que hay que retrasar los ERTEs cuando menos hasta principios del año próximo. Es verdad que eso va a costar unos 7.500 millones de euros. Es verdad que si no, muchos de esos trabajadores estarían en el paro, pero estoy completamente de acuerdo con Miguel Ángel que a cambio hay que mejorar la formación, porque además es un activo para la productividad futura. Bueno, hoy han hecho un truqui. El truqui es que el Estado, cuando tenga que invertir en rescates de empresas que considera el Estado estratégicas, no tenga que presentar una OPA, lo cual tiene su lógica, yo lo admito, pero me pregunto, ¿eso no va en contra de los intereses de los accionistas que están invirtiendo su capital en esa compañía y que tienen todo el derecho en decir, bueno, vale, entré, compré, pero planteé una OPA y a ver si me interesa acudir a mí? Es una situación muy especial, porque además aquí hay varias incógnitas y varias preguntas. En primer lugar, que es un sector estratégico, porque sí, eso al final es una decisión... Lo que quiera Sánchez. Lo que quiera Sánchez, porque hay que recordar que hasta el lino fue estratégico en su momento, hay que recordar todo el asunto de las ayudas al lino. En segundo lugar,
hay que tener en cuenta que se acaba de dotar, supuestamente, porque yo al final no sé muy bien de todas las ofertas que hace el Gobierno, las que se concretan en la realidad o no, pero en este caso se acaba de crear un fondo de apoyo a la solvencia de las empresas estratégicas por 10.000 millones de euros, que es lo que explica esta situación. ¿Eso qué quiere decir? Que empresas con problemas, que en teoría, aunque no está claramente definido, tienen que solicitar esa intervención, esa ayuda del fondo. ¿Cómo entra el Estado? A través, sobre todo, de la SEPI, en el capital de la empresa. Y si tiene más del 30%, y esa empresa está cotizada, que se puede dar, en la mayoría de los casos tendría que lanzar una OPA. En este caso se exime. Pero además se exime también del pago de impuestos, de aranceles, de los honorarios de los profesionales. Eso no está nada claro también, pero evidentemente va en contra de los intereses del resto de los accionistas. Lo que hay que saber bien es cómo esa empresa, porque si lo solicitan los accionistas, tiene su lógica, pide ese rescate. Y le quita interés inversor al que fuera pueda estar pensando que barato está ahora la empresa española, por ejemplo, no digo que vaya a ser la que recurra a ese asunto. AENA dice, bueno, pues oye, pues el Estado español va a comprar, como hizo el Estado alemán con Lufthansa, tampoco aquí, pero bueno, y al inversor esto que le produce, pues supongo que un disgusto. Pues sí, lo que puedo hacer es, yo entiendo las circunstancias en parte, claro, si están bien, o sea, bien vigilado el tema, pues podría tener un pase, pero efectivamente lo que estamos es desincentivando a los extranjeros a invertir aquí, de alguna manera, porque oye, si resulta que comprar en España es más caro por los impuestos estos que van a poner a la compraventa de acciones y demás, y que quieren también que sean los derivados, y además, bueno, algo de momento no termina de salir, pero vamos, o de verse en la realidad, y ahora con esta nueva circunstancia pues va a desanimar la inversión en España. Con un agravante, don Miguel Ángel, que no está claro, pero es lo que he leído yo en la prensa, que es el método que utilizamos casi todos, he oído los políticos, eso para enterarnos de las cosas, que la información va a ser reservada. Por tanto, va en contra de la transparencia necesaria de los mercados. Vamos a ver qué significa eso, que la información de los auditores, etcétera, va a ser reservada. Bueno, o sea que estaremos pendientes, pero no lo vemos con muy buenos ojos. No. Les hablo del drama, la desaparición de 48.716 pensionistas durante el periodo fuerte del COVID. Siguen cayendo, pero bueno, eso ya produce un impacto en lo que toca al gasto de pensiones, pues evaluable y bastante serio, ¿no? Sí, se ha valorado en el 0,2%, es verdad. Del PIB, que debe cambiar la situación, pero sobre todo el informe que acaba de aparecer es estremecedor. Frente a un déficit de la Seguridad Social de unos 18.000 millones en el año 2019, para este año se espera, y yo creo que se va a superar desgraciadamente, un déficit de 60.000 millones, que es el 5% del PIB, y que es un drama, y que yo creo que además va a ser superior. Por tanto, evidentemente, la situación es también excepcional. Ha habido pensionistas que han fallecido y ahí tiene usted el número de fallecidos extraordinarios. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que es que como las oficinas estaban colapsadas, ha habido pocas altas, pero evidentemente los ERTES, el aumento del paro, el aumento de pensionistas va a hacer que muy probablemente y desgraciadamente el déficit de la Seguridad Social este año supere los 70.000 millones de euros. Sí, sí. No puede quedarse mucho menos, ¿no? Claro. Y 60.000 es lo que establece el Gobierno. Vamos al cierre de la bolsa en el día de hoy, 7.556,20, eso es lo que marca el IBEX 35. En el día de hoy, 2,06 de avance. Bueno, ¿y quién gana, don Miguel Ángel? Aquí es donde tengo yo la sorpresa. Bankia 6,25%, Bankinter 6,11%, CaixaBank 6 y pico, Sabadell 6%, BBVA 5,08%, Santander 4,92%. Es decir, toda la banca hoy ha salido proyectada. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque esta mañana nos hemos amanecido con una subida espectacular en la bolsa china, una subida del 5% en la bolsa china así de repente, donde han inyectado dinero y bueno, ha habido recomendación de comprar bolsa y los bancos chinos han subido una barbaridad. Eso, de alguna manera, ha transmitido cierta seguridad de que aquí
oye, que tenemos la financiación de momento en el corto plazo in eternum, valga la contradicción, y entonces, oye, el mercado pues le ha dado rienda suelta y los bancos que estaban a punto de subir con muy buena pinta, me lo está estudiando todo el fin de semana y digo, oye, pero no pensaba que iba a ser tan deprisa, estamos comprados no obstante en bancos, y bueno, pues ha tenido esta subida brutal. Vamos a ver si tiene continuidad, pero los bancos empiezan a tener buena pinta y en concreto el ETF, el Eurostock bancario europeo, tiene muy buena pinta. Lo iremos comentando porque puede dar mucho de sí porque está en zona de mínimos. Bueno, pues mira, no está mal. Algo muy singular que tiene lugar en Cataluña. El Parlamento catalán lo controlan los independentistas, como ustedes saben, y a pesar de los esfuerzos que hace, innumerables esfuerzos que hace Iceta de conllevar con Esquerra, a ver si en el futuro pueden hacer gobierno con ellos, hoy han hecho algo muy singular y muy extraño. Es llamar a José Montilla, que fue presidente de la Generalitat y que renunció al sueldo público que le pagan por ser expresidente, porque dice que les tienen que aclarar a ver qué es eso de que se ponga de consejero en una compañía que fue pública pero ahora no lo es, Enagás. Y esto es lo que declarava Montilla. Mai he utilitzat ni utilitzaré mitjans i espais públics per a les activitats privades. Els que diuen el contrari menteixen. Jo no m'he corromput. No es pot parlar que accepta formar part d'un Consell d'Administració respectant escrupulosament les lleis. Això implica corrupció. Es insólito que en una cámara política se hable de las puertas giratorias. Me alegra, pero también me parece que si no hubiera sido un constitucionalista no se hubiera hablado. Si esto lo hace Pujol, ahí no hablan de todo esto, vamos, ni en broma. Pues probablemente tiene un componente político muy alto. Yo siempre he defendido que debe haber una relación entre el sector público y el sector privado, pero con la gente que vale y que sabe el asunto. Y el señor Montilla sabe muy poco de gas natural, como ha constatado a lo largo de su vida. Y sus colegas, pues como Blanco, menos que todavía. Es el otro que entra en el Pero Consejo. yo no estoy en contra. Otra cosa es que se clarifique absolutamente esa relación y que se esté capacitado. Yo creo que no era la persona más adecuada en este momento para cubrir esa vacante. Aquí lo que está en cuestión es que dicen en Cataluña algunos pues oponentes del señor Montilla y de su partido político que todavía goza de escolta, de secretaria, de sede, una lujosa sede en la Diagonal barcelonesa, y que todo eso es a costa del erario público catalán. Y dicen, por tanto, que si ahora le paga de consejero Enagás, pues que se lo pague Enagás porque ahí hay que dejárselo de pagar. Y ahí es donde entraba el quite Montilla. Pero es verdad que todos los expresidentes del gobierno central y de los autonómicos tenían sueldos vitalicios, salvo en Madrid que se suspendió, y tenían además empleo en algunos organismos. Yo creo que hay presidentes o expresidentes del gobierno que han seguido cobrando ese sueldo, que han tenido la escolta, el despacho, la secretaria, y que también han tenido otros ingresos por actividades privadas. De tal manera que habría que analizarlo seriamente. Pero evidentemente esto es un interrogatorio con un alto componente político, sin duda, como dice usted. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pues hasta aquí la página de Economía. Vamos a hacer un ejercicio ustedes y yo de imaginarnos lo que era esto un día normal. ¿Cómo ha sido el chupinazo de las fiestas de San Fermín en Pamplona? Van a ver imágenes de cómo estos Sanfermines descafeinados pues han dado de sí lo poco que han dado de sí, si acaso alguno que ha tirado algún petardo y que lo ha hecho pues en el índole de lo privado y buscando pues recordar lo que son las fiestas de San Fermín sin gente, bastante desleídas y bastante poca cosa, acostumbrados a lo que son los pamplonicas cuando celebran su patrón San Fermín. Y llega a nuestra mesa de trabajo doña Alba Vila. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y doña Alba Vila, cuando viene a esta mesa de trabajo, trabaja y trae noticias. Cuéntame. Eso es, pues vamos a contarte que el Consejo de Administración de Adif ha adjudicado a SIC el contrato de redacción de los proyectos constructivos, la ejecución de obra y el mantenimiento de las redes de telecomunicaciones fijas y wifi en las estaciones de viajeros de Adif de Córdoba, Málaga María Zambrano y Sevilla Santa Justa. Este proyecto se enmarca en el objetivo de Adif de conseguir un intercambio de información entre las plataformas inteligentes de la estación y la de la ciudad, apoyándose en pilares como el
el turismo y la sostenibilidad. El contrato abarca la nueva red de comunicaciones de última generación en estaciones que va a dar servicio a nuevos operadores ferroviarios tras la liberación del sector. Contarán con la última tecnología que va a proporcionar un incremento exponencial en el ancho de banda disponible, así como la instalación de puntos de acceso Wi-Fi con la tecnología más vanguardista y amplia cobertura para los operadores en las principales estaciones. Para cada una de estas estaciones se va a diseñar y se va a instalar una red de telecomunicaciones fijas para implementar una red de acceso a datos de la estación. Todo ello sin olvidar además que este proyecto va a redundar en una mejora de los protocolos de seguridad anticoronavirus de las estaciones, ya que va a facilitar el check-in para los nuevos operadores, minimizando el contacto con los viajeros y agilizando los embarques. Con este contrato, Adif avanza hacia esa estación de futuro. Xavier. Muchas gracias, Salva. Bueno, pues por cierto que luego tengo que hablar de tu tierra y de cómo viven los gallegos esta incertidumbre de que a lo mejor pues tienen que aplazar sus elecciones, las elecciones autonómicas, y desde luego agobiados porque lo que toca al futuro turístico de esa zona de Amariña, que no sé si es muy importante o no, tú me lo dirás, pero en cualquier caso pues deben estar sufriendo porque las reservas desaparecen y los compromisos de la gente pues se dirigen a otros lugares, ¿no? Eso es. ¿Esta es una comarca importante desde el punto de vista turístico? Sí, está al norte de Lugo y al final todo lo que tenga playa, claro. Una del turismo en Galicia. En fin, bueno, luego hablaremos de todo eso. Muchas gracias, Alba. Vamos a continuar con algunas decisiones y algunas cosas que hemos visto que tienen que ver con varios asuntos. Cómo Vox ha consumado dejar solo al PP en la Asamblea de Madrid, el caso de Dina Busselham, algunos detalles, etcétera, pero por completar temáticamente el asunto, ahora vamos a entrar en conversación con don Antonio Graña, que es el director del Parador de Ribadeo. Muy buenas tardes, don Antonio. Hola, muy buenas tardes. Bueno, lo de buenas es relativo. Sí, es una cortesía, es una cortesía. Sí. Así que bueno, efectivamente aquí estamos en el Parador de Ribadeo, un poco pues contrariado y un poco pues la verdad apenados, la verdad. Ayer vivimos una situación otra vez extraña, ¿no? Desde el momento que se dio el comunicado por parte de la Xunta de Galicia, ¿no? Que se nos confinaba, pues bueno, pues la primera decisión que tomamos nosotros fue informar, ¿no? Informar a todos nuestros clientes, los clientes que teníamos, en este caso, primero los que ya estaban alojados en el Parador y por otro lado aquellos clientes que tenían reserva para llegar en el día de ayer, ¿no? Y evidentemente ante la noticia de que quedaba restringido tanto los accesos como las salidas, es decir, se le informaba al cliente de que a partir de las 12 de esta noche, de la noche pasada, el cliente que si quisiera quedar se podría quedar, pero durante los 5 días que va a durar este confinamiento, ¿no? Y aquellos clientes que entraran ayer, pues tendrían que quedarse durante al menos esos 5 días. Y a partir de hoy, pues empezamos un poco también a informar a los clientes que tenían reserva para toda esta semana, pues informándoles lo mismo, que es que no podrían acceder, con una pequeña excepción, ¿no? Aquellos clientes o aquellas reservas que vendrían a través de empresa, sí que la orden publicada por el DOGA permite los desplazamientos, tanto entrar como salir en la Mariña Lucense, para poder trabajar. Ya, eso significa, don Antonio, lisa y llanamente, que habrá una caída de reservas, no solo de esos 5 días, sino de muchos que deben pensar, bueno, mira, ¿sabes qué? Vámonos a otro lugar, dejemos esto porque no es seguro, ¿no? Sí. Sí que es cierto que la Mariña Lucense, por explicarlo un poco, son 14 ayuntamientos, ¿no? Entonces ellos lo que han restringido es ese distrito sanitario que dependemos todos de un único hospital, que es el Hospital de la Costa, ¿no? Entonces, sí es cierto que, por ejemplo, en Ribadeo, donde nosotros estamos ahora mismo, parece ser que solo hay noticias de 2 positivos de contagio, Algún ayuntamiento, incluso colindante, los ayuntamientos más colindantes de Ribadeo, no tienen ningún contagio, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que se prohíbe el acceso a todo el distrito sanitario, que es la Mariña Lucense, ¿no? Y evidentemente el número de reservas para toda esta semana
se ha caído, y muchas reservas ya de verano son muchas veces estancias largas. Entonces, si yo tenía una reserva para 10 días que entraba el miércoles, pues ya en el momento que le digo que no puede venir el miércoles, pues en la mayoría de los casos dicen, bueno, pues voy a poder ir el sábado. Bueno, sábado sí. Y bueno, pues muchas veces lo que estamos haciendo es hablando con nuestros clientes e intentando redirigirlos a otros, en este caso, pues paradores cercanos, como puede ser en este caso Villalba, que está a 40 minutos de Ribadeo, en el interior de la provincia de Lugo, donde no hay ningún problema y no hay ningún confinamiento. Otros paradores, como puede ser Gijón, que está a 1 hora de Ribadeo y que no hay la parte asturiana, ya sabemos todos que es de las pocas provincias donde no hay ningún contagio. Y es curioso, ¿no? Porque en Ribadeo a 1 kilómetro uno cruza el puente y ya está en la zona de Asturias, ¿no? Y bueno, pues un poco contrariados por cómo es, y la verdad es que apenados por volver a vivir esta situación de nuevo. ¿Esto usted qué cree? ¿Que va a terminar después de esos 5 días de confinamiento, que todo es incierto, o que por la evolución, por la pinta que tienen, pues el número de contagios, creo que ahora son 109 en la comarca, ¿no?, en diferentes puntos? Vale. ¿Usted cómo cree que evolucionarán los acontecimientos en el cortísimo plazo? Vale. 109 contagios de 70.000 habitantes es creo que el 0,15% de la población, ¿vale? Es decir, el impacto en el porcentaje de la población es mínimo. No obstante, que sí que es cierto que las autoridades sanitarias han tomado la decisión pues para que prevalezca pues la salud, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar los próximos días? No lo sabemos. Sí que es cierto que yo creo que van a ir viendo la evolución de estos próximos 5 días, de cómo va el número de contagios, y si pueden controlar la pandemia. Es decir, si ellos ven que reducimos el número de contagios diarios, que creo que de ayer para hoy fueron 20 y pico casos, entonces si ven que controlan y van reduciendo el número de contagios, pues probablemente quede todo en estos 5 días. Si por el contrario hay avances en el número de contagios, pues mucho me temo yo que las autoridades sanitarias prolongarán, pero es algo que no podemos anticipar ni saber lo que va a pasar. Señor Graña, aprovechando que hablamos, cuénteme cómo es el panorama en Ribadeo. ¿Han abierto bares, restaurantes, comercios? Sí. ¿Cómo se ven las calles? Sí. ¿Se ven todavía heridas por el COVID? Sí. Vamos a ver, lo cierto es que nosotros, en nuestro caso, reabrimos el día 25 de junio y desde el momento que dijimos que íbamos a reabrir, el comportamiento de las reservas ha sido muy positivo. De hecho, las previsiones para la segunda quincena de julio, incluso agosto, eran pues parecidas a las de años anteriores, ¿vale? Lo cual era pues gratamente grato para todos, sobre todo porque además aquí pues trabajamos un número importante de personas, ¿no? Desde ayer por la tarde sí que es cierto que se nota, pues volvemos a ver las calles un poco vacías, ¿no? Yo creo que, y esto honra, ¿no?, a todos los habitantes de Ribadeo, que yo creo que independientemente de que ahora mismo no hay restricciones, por ejemplo, horarias para poder salir a la calle y demás, los establecimientos todos siguen abiertos, porque bueno, al final es una decisión para 5 días y para 5 días nadie optó por cerrar su negocio, pero evidentemente al no poder recibir a gente de fuera, pues se nota pues poca gente por las calles. Parece otra vez que volvemos a estar en cuarentena, la verdad. Dígame, ¿y la gente en Ribadeo qué piensa? ¿Quiere votar o quiere que pospongan las elecciones? ¿Qué opinan los paisanos? La verdad es que es algo que no he llegado a medir, no desconozco cuál es un poco la sensación general acerca de las elecciones. No, en ese sentido no sé muy bien cuál es la sensación un poco de la gente. Yo sí que personalmente preferí pedir el voto por correo. Entonces, y mucho me temo que el porcentaje de voto por correo va a ser bastante más amplio o bastante superior a lo de anteriores elecciones, ¿no? Porque yo creo que, bueno, al final la gente sabe que ir a un colegio electoral, hacer una cola, bueno, pues es una forma de evitar también riesgos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que un gran porcentaje de la población también ha optado por esa opción.
Don Antonio Graña, pues muchísimas gracias por sus opiniones en el programa. Le deseo muchísima suerte y a ver si solo son estos 5 días y ya la nube del virus deja definitivamente la comarca de Amariña en Lugo. Muchas gracias. Ojalá, porque tenemos un destino estupendo y esperamos poder volver a recibir a gente pronto. Eso es, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Bueno, tengo que hablarles de esto de la Asamblea de Madrid porque nos ha dejado a todos un poco patidifusos. Resulta que ha quedado en manos de un socialista que se llama José Ángel Gómez Chamorro, porque Vox no ha querido apoyar al Partido Popular en las decisiones constitutivas de lo que va a ser esa comisión. Vamos a verlo en un trabajo que hemos preparado para todos ustedes. A la constitución de la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión que hizo el Gobierno regional. Así arrancaba esta misma mañana la comisión que va a analizar la gestión de los centros sociosanitarios de la región durante la pandemia del coronavirus. La de hoy ha estado ausente de comparecencias y ha pasado por designar a los 18 miembros que formarán parte de la misma y que investigará qué hizo el Gobierno con las residencias desde febrero a junio. Presidente será el señor Gómez Chamorro y vicepresidente el señor San Juan Benito. La falta de sintonía y entendimiento entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Comunidad de Madrid ha provocado que el Partido Socialista esté al frente. Los naranjas culpan a Vox. Hoy iniciamos la comisión de investigación sobre las residencias. De nuevo, Vox prefiere que la izquierda la controle y que el PSOE la presida. Desde Ciudadanos de Madrid trabajaremos para aprender de los errores y que jamás se vuelvan a repetir. Se lo debemos a nuestros mayores. Y en Vox culpan al PP. El representante del gobierno criminal de Sánchez de presidente, el representante de Díaz Ayuso de vicepresidente, el representante de Pablo Iglesias de secretario. Esta es la mesa de la Comisión de Investigación de Residencias. Una vergüenza, mucho que esconder. Pacto PP-PSOE, Unidas Podemos. Una mesa que determinará las responsabilidades que pudieran derivarse de actuaciones inadecuadas o irregulares durante la crisis sanitaria. A partir de ahora los partidos tienen 5 días para presentar propuestas. En el plazo de un año se dictará una conclusión para esclarecer las más de 6.000 muertes en las residencias. Bueno, y en apenas 20 minutos estaremos en la Catedral de la Almudena para asistir conjuntamente con todos ustedes a la misa funeral por las víctimas del COVID. Una misa funeral convocada por la Conferencia Episcopal Española, a la que asistirán pues buena parte de los arzobispos. Se da por seguro que asistirá el presidente de la Episcopal, Juan José Omella. Se da absolutamente por seguro que será el oficiante, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, y se da por segura la no presencia, ya saben que esto lo presidirán los reyes de España. Pues no estará el presidente del gobierno. ¿Y por qué no estará el presidente del gobierno? Porque tiene una adicción, se llama adicción al Falcon. Y esta mañana ha cogido el Falcon y se ha ido a Portugal. Así es que nuestro Peter no va a estar, porque la negación forma parte de los desórdenes mentales. Si tú niegas la existencia de 44, 45, 48.000, depende, ya veremos, los muertos por COVID, ¿por qué la niegas? Eso es evidente, porque si la aceptas estás reconociendo que has sido muy mal gestor de la pandemia en España, por lo tanto la niegas. Y este proceso de negación, que es, como digo, una alteración mental, le lleva a no querer estar ahí y desairar a todas las víctimas, desairar a los reyes, desairar a la Conferencia Episcopal, porque además pues, él se hace fuerte en una idea. Hombre, la idea en la que se hace fuerte es que no, yo soy más de lo mío, de lo laico. La explicación que ha dado oficialmente es tan lamentable como comillas, porque está organizado dentro de un contexto religioso. ¿Y qué pasa? Y la mayor parte de la población española tiene vínculos con la religión esa que organiza la misa funeral hoy. Sí, ¿no? Pues tu obligación como presidente del gobierno debiera ser estar allí por respeto a los 44, 48.000 españoles que han muerto. No se me ocurre nada peor. Por respeto a los que han muerto en las residencias, por respeto a tantas y tantas cosas. Pero ¿qué va a entender de respetos?
Claro, ¿y a quién manda? A Carmen Calvo. El nivel de la representación, pues aquí lo dice todo. Es evidente que podía haber enviado a los 4 vicepresidentes, ¿no? Ah, ¿para qué? No. ¿Para qué los tienes? Y están en el banquillo todo el día. Tampoco estará Iglesias, lógicamente. Bueno, a este es dudoso que se le eche a faltar, ¿eh? Pero en cualquier caso no va a estar. ¿Cuál sería también su obligación? Porque no nos engañemos. Esas personas que han muerto no se les ha podido hacer ningún tipo de duelo. No han tenido un funeral. Han sido en su mayor parte incinerados, a lo mejor en otras provincias bien lejanas. Sus familias han tardado pues a lo mejor un mes en recibir esas cenizas, y desde luego pues es de bien nacidos honrar a nuestros muertos, y es de no bien nacidos salir corriendo con el Falcon y no llegar a tiempo para estar presente en ese lugar. Bueno, está ya a punto, me dicen, de llegar Su Majestad el Rey, en breve lo vamos a ver, y si tenemos conexión con la compañera Patricia Tenorio, pues en breve también la vamos a tener, y luego, si permanecen atentos a la señal del Toro Televisión, van a ver todo el desarrollo de esa misa oficiada por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, con la presidencia de los Reyes, en ese acto religioso, sí, necesario también, y que desde luego muchos españoles echábamos de menos. Por fin se va a cumplir. Por cierto, déjenme decirles una cosa. Hoy van a ser testigos del funeral, faltaría más con un motivo pues absolutamente necesario, que es recordar a nuestros muertos, honrarles, ya que no se ha podido hacer hasta ahora, pues por lo menos que sea ahora. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos esa voluntad, la voluntad de acompañar a los que han sido, eliminados por esta pandemia, a sus familias, a sus amigos, a todos. Casi todos los españoles tenemos a alguien cerca que o se ha ido o lo ha pasado muy mal con esto del COVID. Así es que es una exigencia que yo llevo diciendo aquí meses, que conozcamos sus nombres y que se les pueda hacer un homenaje religioso, civil y de todos los órdenes, y además que sea lo más oficialista posible, no como quiere Marlaska, que está presionando a la Guardia Civil para que acuda, pero dice no vestida de uniforme. ¿Qué demonios? La Guardia Civil tiene que ir al funeral, los que la representen, vestidos de uniforme. ¿Cómo le vas a pedir a un Guardia Civil que se quite el uniforme para ir a una misa funeral por la muerte de 48.000 españoles? Es que hay que estar en otra cosa, ¿eh? Hay que estar desviado, pero bien desviado, y hay que ser sectario, pero bien sectario en lo suyo, ¿eh? No dan puntadas sin hilo. Bueno, yo les decía que esta casa sí ha estado donde se tiene que estar, acompañándonos, acompañándoles, acompañándoos durante toda esta pandemia. Lo hemos hecho por sentido del deber, y lo hemos hecho porque queríamos demostrar que había líneas de pensamiento en este país que no coincidían con las gubernamentales, y hemos sido francamente rebeldes, pues con las cacerolas, con la retransmisión de lo que ocurría en algunos barrios madrileños donde la gente estaba muy soliviantada por el silencio al que le obligaba este gobierno, indignándonos aquí días y días y días por la falta de transparencia, por el desorden contando a los fallecidos, por la trapacería de querer sostener como fuera la manifestación feminista del 8M, o por la trapacería, que esta se me antoja cruelmente asesina, de esconder los datos que les contaban al gobierno que había que tomar medidas sobre las concentraciones humanas, medidas sobre los aeropuertos, medidas para el acopio de material sanitario. Todo eso no se hizo. Denunciando, aquí lo hemos hecho, holgadamente, denunciando cómo se estaba poniendo al pie de los caballos al sector sanitario. Primero al público y luego al público y al privado. A todos aquellos que, a riesgo de contagiarse, lo han dado todo para trabajar en nuestra salud, para tratar de recuperarla.
Bueno, Intereconomía ha estado en todo ese proceso. Yo creo que hemos estado con una enorme dignidad y a la altura de las circunstancias. Y ahora, ya fuera de la fase de alarma, la cuestión es que hay que seguir. Hay que seguir y yo les animo a que llamen al Club de Amigos de Intereconomía, porque ahora se trata de algo no menos grave que ser una voz crítica contra un gobierno que hace las cosas mal y que es el que peor ha gestionado la pandemia del mundo. Hay que hacer otra cosa, también muy importante, defender nuestras libertades. Defender nuestras libertades de los tics y abusos totalitarios que se le han visto al gobierno durante la fase del estado de alarma y que se le continúan viendo ahora. Así es que esto, yo les propongo esta alianza. Colaboren con el Club de Amigos de Intereconomía porque es la mejor manera de defender sus libertades. Muchos ya lo saben, por una pequeña aportación, muy pequeña aportación, pueden sentirse parte de este proyecto empresarial que pretende consolidar un medio de comunicación independiente, libre y al servicio de la libertad de todos los españoles. Nos vamos ya, falta poquito. Ahí vemos ya la Catedral de la Almudena. Patricia Tenorio, estás en la Catedral, imagino. ¿Puedes contarnos cuál es el ambiente que respiras ahí? Pues un ambiente muy tranquilo. Estamos esperando a que dentro de pocos minutos lleguen los reyes Felipe y Leticia a este funeral por las víctimas del COVID-19. Aquí lo ven, aquí está todo el mundo agolpado a las puertas de la Almudena, que dentro de pocos minutos, a las 8 en punto, va a celebrarse esa misa presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y también por obispos de diferentes diócesis, entre ellos el cardenal Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente también de la Conferencia Episcopal. El que no va a estar presente aquí es Pedro Sánchez, que está en Lisboa con el primer ministro luso, pero a la que sí hemos visto llegar es a Carmen Calvo, la vicepresidenta primera del Gobierno. Ha venido hace escasos minutos, ha entrado con su coche privado hasta dentro del recinto de la Almudena. Y aquí llegan coches, no sabemos si llegarán los reyes, pero ya os digo que en pocos segundos, pocos minutos va a llegar, ya que faltan tan solo 10 minutos para que dé comienzo esa misa funeral. Empiezan a aplaudir, aquí llegan los reyes a las puertas de la Catedral de la Almudena, donde se va a celebrar esa misa en honor a todas las víctimas del coronavirus. La gente que se agolpa aquí aplaude a sus majestades los reyes, con gritos de ¡Viva España!, ¡Vivan los reyes! Vemos gritos de emoción, incluso algunas lágrimas. Suenan las campanas de la Catedral de la Almudena. Y como os digo, faltan 10 minutos para que comience esta misa funeral por las víctimas del coronavirus en nuestro país. Este es un homenaje. Y este es el ambiente de emoción. Completamente necesario. Es un homenaje que debíamos a todas esas víctimas que murieron solos o murieron, si acaso, con el cariño de los sanitarios que les cuidaban, pero no de sus familiares, pero no de los suyos. Y este es un homenaje de todas necesario. Para la salud de una sociedad que no puede pasar páginas en falso según la conveniencia de Pedro Sánchez, para la salud de una sociedad que no entiende de intereses mezquinos, politicastros o hijos de la malicia en términos políticos, como puede ser pues, hacer que los españoles puedan contagiarse por el interés del voto de las feministas del 8M, o para no querer trasladar la impresión de que eres el peor en la gestión de la crisis, no declarar el número oficial de los muertos y engañarnos a todos y presentar que aquí han muerto 28.000 cuando no han muerto menos de 44.000 personas. Todas ellas con nombres y apellidos. ¿Por qué en Estados Unidos conocen los nombres y los apellidos de sus fallecidos? 100.000. ¿Por qué en Italia 35.000 muertos conocen el nombre de sus fallecidos? ¿Y por qué aquí no? Háganse preguntas. Qui prodest? ¿A quién le interesa no conocer la lista de esas personas que ya no pueden dar nada más porque han dado su vida, han muerto? Por un virus. Por un virus sí, pero también por la inacción, por la desfachatez, por la falta de método, por la falta de coraje al emprender las medidas que les recomendaban desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Unión Europea, desde tantos y tantos lugares, con informes del CNI. Y en lugar de eso, ¿saben
a qué se ha dedicado el gobierno de Pedro Sánchez? A combatir a aquellos que decían eso, y eso era verdad. Y les han combatido en todos los territorios, por ejemplo en el Cuerpo Nacional de Policía, donde había un policía apellidado Nieto que advirtió de lo que venía, era el jefe de seguridad laboral y Marlaska le cesó. Por ejemplo, prohibiendo que los guardias civiles compraran guantes y mascarillas de su propio bolsillo. ¿Por qué no? Porque eso afeaba la actitud del gobierno. Por ejemplo, no disponiendo los test para que la población española supiera y guiara, gracias a esos test, su actitud frente al virus. Patricia, cuéntame qué es lo que ves. Pues como te decía, Horcajo, veo mucho ambiente de emoción. Es un honor que le debíamos a todas las víctimas del coronavirus en nuestro país, por fin un funeral por todas ellas. Pedro Sánchez, como os decía, no ha venido hasta aquí, ha mandado a Carmen Calvo. Es un desplante que, por cierto, desde el Partido Popular, no lo hemos dicho, pero lo consideran gravísimo. El propio secretario general, Teodoro García Egea, dice que es gravísimo que el presidente no esté hoy aquí. Si queréis, lo escuchamos. Esta tarde los Reyes de España van a presidir un funeral en memoria de las 40.000 víctimas por la COVID-19, por el coronavirus, por esta terrible pandemia. Esta tarde los Reyes de España van a presidir un funeral donde faltarán 40.000 personas víctimas del coronavirus y faltará también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha decidido irse a Portugal en vez de estar en la Almudena con los Reyes de España y con los 40.000 víctimas mortales del coronavirus. Algo gravísimo, algo que nos hace recordar lo importante de tener gobernantes sensibles a los problemas de la gente. Multitud de españoles, de madrileños, se han querido acercar hasta aquí, hasta la Catedral de la Almudena, y ustedes no lo pueden ver, pero yo se lo puedo describir. Todos, absolutamente todos con mascarilla, muchísima seguridad, respeto entre todos nosotros, somos muchos, pero todos los madrileños, muchísima parte de los madrileños aquí están hoy para querer apoyar, por supuesto, a todas las familias de las víctimas del coronavirus, que por fin se les rinde ese funeral, ese homenaje que bien se merecen. Bueno, ¿qué se le puede pedir a Sánchez si no se ha puesto una corbata negra en todo lo que ha sido el goteo de las víctimas de los contagios, de los heridos, de los que estaban en las UCIs, en todos esos momentos? El negacionismo del que yo les hablaba le llevó a no reconocer, ni hablar, ni considerar pues eso que estamos contando aquí ahora, la indiferencia o cómo un presidente del gobierno puede quedar definitivamente tachado por lo mal que ha gestionado la crisis desde que empezó, cuando tomó medidas, el coste de las medidas, lo inapropiado y tardío de las medidas, y hasta en el penúltimo día, que ha sido hoy, o que está siendo hoy en esa misa funeral en la Catedral de la Almudena, Sánchez nos ha fallado. Y ese dice que funeral laico que va a tener lugar el 16 de julio en el Palacio Real, esa ceremonia laica, no es suficiente, no es suficiente. Y una de las exigencias absolutamente claras que tenemos todos los españoles es exigir que se publiquen los nombres de esos fallecidos. Y verán ustedes la que se arma, porque las 13.000 o 14.000 familias que el gobierno no considera como víctimas oficiales no van a aceptarlo, naturalmente. Y aquí les estaremos apoyando para que no lo acepten. Doña Patricia, muchas gracias. Vamos a seguir con la misa funeral. Muchísimas gracias. Bueno, ahí ven imágenes de cómo se acercan buena parte de los obispos de la Conferencia Episcopal Española con su presidente y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que será el que oficie esta misa funeral que luego pasaremos a ver. Como faltan unos minutos y como hoy se ha muerto una persona tremendamente popular y tremendamente religiosa, quiero que veamos el pequeño recuerdo que hemos sido capaces de hacerle a Ennio Morricone, que fallecía con 91 años y después de habernos dado
con su música, momentos de enorme felicidad viendo películas mejores o peores, pero para las cuales su música era fundamental. Bueno, me temo que nos ha pillado la misa y que no podremos ver ese homenaje, pero desde aquí un recuerdo para Ennio Morricone, que ha sido un grande entre los grandes del cine y que además era un hombre pues, que defendía la cruz, a Jesús y a los rezos. Bueno, pues ya vamos a asistir a la misa. La gente de bien suele ir a las misas funeral para mostrar respeto al fallecido, para rezar por última vez por él y para desearle que en paz descanse. Eso es lo que queremos hacer.